¿Hay personas sin alma? Es cierto que son pocos los que tienen alma y los demás son personajes que existen en función del sistema y de quienes realmente juegan. ¿Son las personas sin almas los NPC o portales orgánicos? ¿Es correcto llamar portal o NPC a alguien? Responderemos desde ahora mismo estas preguntas y aclararemos muchas cosas más de estos conceptos que están de moda ahora, aquí en Visión Interdimensional. ¿Qué es una persona sin alma? La palabra alma puede tener diferentes significados dependiendo de las creencias de la persona que usa el término. Pero aquí no nos vamos a quedar debatiendo eso. Sin embargo, deduzco que se refieren a la chispa, la conciencia de luz que somos, que a la vez es la que nos suministra la energía para mantenernos vivos. Por lo tanto, una persona con alma son semejantes a nosotros, esencias o conciencias de luz que experimentan encarnando como humanos. En cambio, una persona sin alma es un ser humano que carece de esta famosa chispa divina, como la llaman muchos. Entonces, ¿hay personas sin alma? Sí, pero son muy raros, porque para que un ser humano viva en esta realidad se necesita de esa energía de esencias creadoras como nosotros. Entonces, ¿cómo pueden existir si carecen de alma? Híbridos arconte humanos encarnados. Al tipo híbrido arconte humano que nos referimos aquí es el que tiene conciencia, 100% arconte y un cuerpo humano, quizás no al 100%. Lo que los hace compatible para encarnar de esta forma a través de un cuerpo humano físico es el cuerpo energético que conforman, que fue incubado dentro de una esencia. Para que esto suceda, la esencia debe estar con su luz bien disminuida para que esos huevos, embriones o larvas puedan ser colocados allí sin desintegrarse, obviamente. Este tipo de híbridos pueden tener contratos etéricos con muchísimas, miles o millones de personas, y esa misma energía que absorben de esas esencias son las que ayudan a sostener a esa entidad no solo en el plano energético, sino en el físico también. Por lo tanto, un híbrido encarnado es un ser humano por fuera, pero energéticamente es un arconte. No tienen chispa, no tienen luz, por lo tanto, no tienen alma. Quizás en esta categoría encontremos a linajes reales o a personajes aún con mayor relevancia o que gobiernan el mundo desde las sombras, los gobernantes de los que gobiernan a los gobiernos. También podrán tener puestos claves como representantes en industrias de entretenimiento, a los cuales personas que quieren obtener fama u otro tipo de beneficios tengan que pactar con entidades personal y directamente en esta tierra. Para un arconte encarnar es como una degradación o humillación tener que convivir con nosotros de esa forma. Por lo tanto, a menos que sea un objetivo notorio para sus proyectos, no veo la razón para que se encarnen y llegar a ser el delincuente del barrio, o alguien común y corriente psicópata, o un desquiciado asesino serial. No. Tiene que ser alguien influyente, con mucho poder espiritual, económico o de otro tipo. Y en algunos casos tiene que escogerse bien el linaje genético para que ese cuerpo híbrido energético se acople de la mejor forma al cuerpo físico. Además de los híbridos encarnados, ¿hay otro tipo de personas sin alma? Por lo que he visto yo hasta el momento, no. Sin embargo, hay otras formas en las cuales los arcontes pueden notarse aquí en este plano a través de un cuerpo humano ocupado y anclado a una chispa o esencia creadora como nosotros, que analizaremos ahora. También veremos algunos casos de semejantes que parecieran no tener alma de los oscuros que son, y también qué es lo que sucede para que se comporten de esa manera. Invasión del campo energético. Posesión. Actos malvados. La invasión sucede cuando una entidad o varias ingresan al campo energético de una persona, pudiendo influir directamente en su mente,
comportamiento, emociones y otras cosas más. Supongo que el origen de la perversidad en algunas personas es porque en su campo energético o cuerpo energético tienen la presencia de un arconte. No creo que un desencarnado pueda provocar este tipo de comportamientos en otros semejantes encarnados. Tiene que ser a través de estas entidades oscuras. Pero por otro lado, también hay de los que toman posesión del humano, quizás no totalmente, pero sí una parte. Y vemos casos como en las películas donde la persona dice que escuchaba voces, que lo obligó a hacer tal cosa, o el diablo me lo ordenó. En casos como estos, el arconte toma el control parcial o buena parte de la mente del huésped, dependiendo de qué tan quebrado esté mental o emocionalmente. Cuando las personas han pasado por traumas que no lo pueden soportar o no quieren mentalmente hacerse cargo, entonces pueden dar cabida a una entidad o la entidad puede tomar el control de esa mente en un buen porcentaje. Esta quizás sea la situación de los poseídos, como en las películas demoníacas, los que han pasado por programas de control mental y posiblemente algunos con el trastorno de personalidad múltiple, también como algunos psicópatas. Por eso la gente dice que tienen sus demonios internos, refiriéndose a su inestabilidad mental. Sin embargo, esto no es excusa justificativa para sus actos, porque ellos pueden decidir realmente tomar el control y no simplemente dejarse llevar ni por la mente, el ego o las emociones, pero lo hacen. Y por eso mismo algunos que realizan actos malvados reciben sus penitencias por parte del sistema humano. Posesión. Dones espirituales. Que una persona tenga el campo energético invadido por un arconte no es indicativo que sea una persona malvada, porque cada arconte invade el cuerpo energético según sus objetivos. Por ejemplo, hay arcontes que invaden el campo energético de una persona para saber cómo es la experiencia humana, pero sin encarnar. También pueden invadir el campo energético de alguien, permitiéndole realizar dones espirituales como curación, videncia, canalización, control total de viajes astrales, entre otros. Las pueden usar supuestamente para el bien, pero esclavizando a más personas a través de los contratos con estos agentes humanos espirituales que terminan trabajando para estos seres. Este tipo de personas de seguro saben mucho de espiritualidad y quizás le digan portal orgánico a otro por no estar despierto en conciencia, pero que pueden tener su campo energético limpio de entidades a diferencia de ellos. ¡Qué ironía! Ahora bien, hay personas que pueden manifestar maldad como si no tuvieran alma, pero dentro de ese cuerpo energético sí hay una chispa, una que quizás parezca estar totalmente apagada y extinguida, con experimentación, acoso mental de entidades, contratos, programaciones, trastornos, ambiente hostil o quién sabe qué otras cosas más. Como también pueden haber personas que se han dejado llevar totalmente por su mente artificial hasta el punto que olvidan y sepultan a su conciencia creadora, comunicándose escasamente o nunca con esta. Veamos algunos ejemplos. Personas oscurecidas. En nuestra experiencia con la visión remota, nos hemos dado cuenta de la condición energética que tienen muchas personas que se dedican a la mala intención y trabajan en el ámbito espiritual como ciertos brujos, chamanes o cualquier persona que siempre intenta arreglar sus cosas a través de hacer contratos con entidades y hacerle daño a los demás para someterlos y controlarlos. Muchos de ellos, como creen en las fuerzas espirituales, los rituales y todo eso, aunque ignoran a los arcontes, y usan todas esas herramientas a su favor porque pensarán que es conocimiento privilegiado. El asunto es que se han dejado llevar tanto por ese poder ilusorio, que no es de ellos, para lograr sus objetivos en todos los ámbitos, o el de las demás personas que los contratan. Este tipo de personajes se dejan cautivar a tal grado que la energía de los arcontes es la que más predomina en sus cuerpos energéticos,
transformándolos incluso a nivel etérico a un aspecto menos humano y más parecido a arcontes. Aunque tienen chispa o alma, reniegan de ella, la sepultan, porque recurrir a esta es poner en riesgo todo lo que han logrado con la ayuda de estos seres oscuros. Estas personas, cuando obran de forma negativa, lo hacen con conciencia, no de forma manipulada, y pueden llegar a ser muy espirituales incluso, hasta meditan para conectar con ustedes saben quién. Estos semejantes podrán verse físicamente hermosos o atractivos por fuera, pero de forma energética, por dentro, se parecen más a un arconte, algunos hasta con aspecto asqueroso. ¿Qué es un NPC? Según la cultura popular de los videojuegos, un NPC es un personaje que no juega, es de relleno, que solo forma parte de la historia del videojuego y existe en función de este y de los jugadores reales. Ahora bien, ¿por qué se refieren algunas personas hacia otras como un NPC? Bueno, muchos alegan que la gran mayoría de la población son personas colocadas para llenar de personajes a la Matrix, para darle funcionamiento con el objetivo de que personas que sí tienen alma puedan interactuar con el sistema. También otros dicen que los arcontes usan exclusivamente a estos NPC para interferirte o bloquearte. Muchos se atreven a dar porcentajes, que el 80% son NPCs y el 20% son verdaderas conciencias de luz encarnadas como humanos. ¿Pero será esto cierto? Ya hemos mencionado que los híbridos encarnados en realidad son muy pocos. También que personas aparentemente malvadas están muy interferidas, que tienen a su chispa sin brillo o sepultada. También que para que un cuerpo humano pueda mantenerse energéticamente, necesita tener un suministro de energía creadora proveniente de nosotros directamente como chispa o indirectamente a través de contratos, como el caso de los híbridos arcontes humanos. Ningún humano con conciencia de luz apagada o no apagada está aquí para jugar en función a ti, que te consideras despierto. Todos aquí, al estar encarnados, estamos soportando la Matrix energéticamente, algunos más que otros y muchos más de la cuenta. Todos en esta vida iniciamos con cierto nivel de interferencia a través de contratos, programaciones, implantes y otros mecanismos que nos han provocado nuestros problemas, enfermedades, pero no impiden que alguien no consciente pueda alcanzar ese nivel de conciencia requerido en cualquier momento y luego sobrepasar el progreso de alguien que lleve casi toda su vida supuestamente despierto. Por eso, no debemos considerar a nadie supuestamente despierto o dormido como un NPC y menos como una persona sin alma. Más bien debemos recurrir a esa chispa que somos y reconocer a los demás que sabes que juegan al mismo nivel que tú como semejantes, aunque también hay otro tipo de personas que sabemos que no son como nosotros o tenemos nuestras dudas, pero no son la mayoría, sino una gran minoría. ¿Portal orgánico? Este es otro concepto que en mi opinión es muy difuso y todo el mundo le da el significado que quiere. Para muchos, el portal orgánico es esa persona sin alma que le roba la energía a los que tienen almas, pero están infiltrados en familia, trabajo, amigos, es decir, en toda la sociedad prácticamente, y pueden llegar a ser la mitad de la población mundial. En cambio, hay otros que creen que un portal orgánico es cuando a una persona se le invade el campo energético por parte de un arconte. En el primer caso, está claro que se insinúa que todos estos personajes solo están o tienen el objetivo de crearte obstáculos, es decir, viven en función a ti como jugador que tiene alma, como los NPC. En el segundo caso, al menos, le da opción a que ese personaje sea un ser con conciencia de luz, pero fuertemente interferida. Quizás tú tienes otros conceptos relacionados a esto.
Sabemos, con lo que has aprendido en este canal, que todos tenemos o tuvimos gran parte de la configuración en nuestra vida como semejantes cercanos, amigos, familias, que fueron establecidos a través de lazos energéticos y contratos, personas con las que hemos tenido problemas o que se escogieron debidamente de acuerdo a sus configuraciones para que ejecutaran cierto papel a donde fueron colocados. ¿Y cuál es ese papel? Que todos nos molestáramos mutuamente en nuestros dramas, así ellos pueden extraer la energía que quieren y necesitan. Porque créeme, en algún momento también tú resultaste ser la fuente de energía negativa de alguien. Hayas estado consciente o no. En otras palabras, no todo gira en torno a ti. Todos tenemos nuestros escenarios y situaciones. En algunos tú eres el protagonista, pero en otros no. Entre todos interactuamos porque todos somos jugadores, incluyendo también a los arcontes que encarnan. También juegan su papel en este sistema para garantizar que la Matrix siga funcionando bien. Robots de la mente. Bots del sistema. Para mí, un bot del sistema es alguien que sigue las instrucciones al pie de la letra con la que el sistema te programa. Es un semejante con alma, por supuesto, que se deja llevar por todas las programaciones que nos da la educación, la ciencia, la política y el entretenimiento. Viven su vida normal: nacer, reproducirse, conseguir dinero, conseguir cosas materiales para disfrutar de la vida y vivir cómodamente, ir a misa todos los domingos o practicar la espiritualidad que más le toque el ego o hipnotizarse con su entretenimiento preferido, hacerse viejo, morir y listo. Muchos nacen y mueren, pero nunca se hicieron conscientes de para qué fue su vida en realidad. Algunos se concentraron en disfrutar, otros en sufrir, pero nunca se dieron cuenta de lo que hay más allá del mundo físico o quién realmente lo administra, y menos lo que son en esencia. Nacieron creyendo que eran materia física que solo vive una vez y terminan muriendo pensando de la misma forma. De este grupo sí te puedo decir que son muchísimos. Algunos podrán tener un PhD, pero no les quita esta condición, porque no es una condición de intelectualidad, sino de conciencia. Consideraciones. Hay cosas que como chispa debemos considerar a la hora de catalogar a un semejante o identificar a un arconte encarnado. Un híbrido nunca se rebajará a pasar por un proceso de encarnación por poca cosa. Es decir, para ser delincuente o un psicópata, si se van a exponer a encarnar o a pasar por estas experiencias que ellos lo consideran deshonroso, no lo harán para personificar a un simple delincuente. No. Lo harán siempre para ser un personaje importante o influyente en algún aspecto que controle el sistema a nivel físico desde las sombras. Por lo tanto, los que encarnan de esta forma son bien pocos. Un arconte, por lo general, cuando influye en algún psicópata o persona malvada, lo hace invadiendo el campo energético. Hay arcontes que también quieren experimentar una vida humana y lo hacen de esta forma, bien escondido, disfrutando de cada emoción y absorbiendo energía de forma más directa. Hay personas que tienen a un arconte en su cuerpo y campo energético y no se dan cuenta, hasta los ayudan con dones espirituales. Luego vienen estas mismas y llaman portales orgánicos o seres sin alma a otro semejante por no estar despierto. Por lo tanto, no desprestigies la naturaleza de un ser humano a pesar de su condición física y energética, porque quizás esa misma persona en un par de años puede estar en mejores condiciones que tú. Tampoco se debería de repetir como loro conceptos que inventan ciertas personas para definir una visión parcial o sesgada que tienen, sobre todo si notas que cada quien difiere en la definición, porque quizás termines propagando las ideas erróneas de alguien que al fin y al cabo no es lo que piensas tú, solo que tú te lo creíste o sentiste que te resonó desafinadamente en ese momento. Para terminar, tienes que saber que cada ser humano tiene su valor, esté consciente o no.
como he dicho antes, alguien quizás en este preciso momento no esté despierto como puedes decir tú, pero más tarde puede que sí, o no puede hacerlo en esta, pero sí en la siguiente vida, y puede ayudar a otras personas. No puedes considerarlo inferior por su condición actual, como si hubiera perdido la oportunidad única de hacerse consciente y ser NPC por toda la vida. Si no, estaríamos cayendo en otra faceta del mismo juego de los que se salvan por ser elegidos y los que se condenan por no serlo, y entrarías en cumplir con el papel que ponen los arcontes de propagar programaciones religiosas para mantener entretenidos a muchos. Hay que ser más conscientes para identificar este tipo de creencias y actitudes para no caer en delirios de superioridad. Esto es todo lo que por mi parte tengo que decirles en esta entrega. Si quieres aprender más acerca de los contratos etéricos y cómo llegamos a elegir opciones en esta vida, te lo dejo en el video arriba. Hasta la próxima.